Me sorprende que Kristi Noem haya estado viendo a Pam Bondi desmoronarse frente al Congreso con una sonrisa en la cara. Aunque la verdad esto no tuvo nada de gracioso, ya que fue una demostración clara de todo lo que está roto y dañado dentro de Estados Unidos. Yo estoy seguro de que Kristi Noem está feliz porque se dio cuenta de que gran parte de la presión de ser la peor persona, o mejor dicho, la peor mujer dentro del gabinete de Donald Trump estaba siendo trasladado para Pam Bondi. Pero ¿saben qué? Este pequeño tiempo en el que Kristi Noem pensó que tal vez la gente ya no iba a hablar de ella por un tiempo prolongado, pues claro, la gente estaba hablando de Pam Bondi, no le duró casi nada, ya que hace unos días Kristi Noem fue totalmente abucheada en público. Y saben, siendo sincero, a nadie le cae bien Kristi Noem. Sus sesiones publicitarias evidentemente son fraudulentas. Y de la misma forma que Pam Bondi fracasó hace unos días, la crisis de Kristi Noem comenzó con un testimonio frente al Senado. Pero esta vez no fue Kristi, sino que fue uno de estos matones de Donald Trump que pertenece al ICE. Este fue interceptado por Rubén Gallego, momentos antes de que Kristi Noem fuera abucheada por la misma razón que este tipo fue regañado. Miren por favor. El personal directivo está entrenado en manejo de armas. Ese fue uno de los primeros pensamientos que me pasaron por la cabeza al ver este ejemplo que hemos visto, especialmente con el tema de Renee Good y con el tema de Alex Bray. Por si no lo recuerdan, personas que perdieron la vida a manos de agentes del ICE. Lo primero que pienso es que si tú eres un agente del ICE y tienes tu teléfono afuera en horas laborales mientras estás trabajando de pseudo protector de la justicia, porque no lo es, deja de ser justamente un agente y se convierte en un cobarde. ¿Por qué? Porque tiene que estar grabando. Porque claro, no estás buscando hacer tu trabajo, que es crear, o mejor dicho, buscar la ley y el orden. No, lo que estás haciendo es crear caos. Estos tipos que están en el ICE no son personas serias, no son personas que buscan un bienestar en común. Son personas que buscan, de verdad, buscan crear riñas, quieren golpear personas, quieren maltratar gente. Y la finalidad siempre va a ser terminar llevándose a cualquier persona que puedan. Y ¿sabes qué? Ellos deberían de rendir cuentas. Y ese es el consenso actual de los estadounidenses. Incluido los republicanos, que cada día parece que están más hartos de Kristi Noem. Y Kristi Noem, gracias a Dios, tiene que escucharlo cada vez que viaja, ya que no únicamente fue abucheada y le gritaron y sirenas sonaron durante su conferencia de prensa, sino que tuvo que actuar como que si no le importara. Y todo comienza cuando ella llega a esta conferencia. Voy a intentar, sí, voy a asegurarme de que esto no se vuele. ¿Estamos todos de acuerdo? Bien. En el caso de que no pudieran escucharlo, el periodista Aaron Rupert escribe: las sirenas suenan de fondo mientras que Kristi Noem intenta dar una conferencia de prensa en Otay Mesa, California. Rupert continúa escribiendo: definitivamente suenan como manifestantes que están causando la conmoción detrás de Noem. También noten que han configurado la conferencia de prensa para que no se pueda ver nada detrás de ella. Están intentando nuevamente encubrir, esta vez, cuán impopulares son. Donald Trump encubre criminales, Donald Trump encubre su economía desastrosa y ahora también Donald Trump encubre cómo buchean a Kristi Noem. Pero no terminó ahí, porque ella tuvo que quedarse sentada a escuchar cómo la buchean. Pero mientras los bucheos se arreciaban y las alarmas interrumpían, simplemente no pudo aguantar más. Ella arremetió. Ella fingió que esto no le importaba, pero hemos visto tantas veces a Kristi Noem en una publicidad que sabemos que es pésima actriz. Bueno, ellos obviamente están expresando sus derechos de la primera enmienda y lo aplaudimos. Mientras lo hagan de forma pacífica, creo que es algo maravilloso, sí. De nuevo, el periodista Aaron Rupert intervino burlándose de Kristi Noem. Por favor, no pongan en el periódico que me enojé, bromeando con que Kristi Noem está tratando de decir: está bien, no estoy enojada. ¿A quién le importa? Ni siquiera importa. Es tan fácil enojar a Kristi Noem, literalmente está diciendo: bueno, tienen su derecho a la primera enmienda. Pueden decir lo que sea, no me importa. Lo odias, ¿verdad? Estas personas están obsesionadas consigo mismas. Están tan entusiasmadas, todo se trata de ellos. Kristi Noem se ha encargado de que su trabajo sea básicamente realizar trucos publicitarios para Donald Trump, jugar a disfraces y terminar lastimando día tras día a estadounidenses. Todo esto para beneficiar a su audiencia de una sola persona.
persona, obviamente de Donald Trump. Y aún así ha fallado en su trabajo. Es magnífico ver la forma en la que ha logrado defraudarle a Donald Trump. Y sabes qué, la verdad a mí me alegra bastante que sea mala en su trabajo. Lastimosamente el hecho de que ella haga mal su trabajo hace que los estadounidenses salgan perdiendo. Pero también en este punto eso la mantiene en la cuerda floja. Tenemos que tener en cuenta que Kristi Noem no está totalmente fuera de peligro. Yo diría incluso que cuanto más nos alejemos de las personas que han perdido la vida en Minneapolis, más cerca está Kristi Noem de perder su empleo. Porque claro, si Donald Trump lo hace demasiado pronto, parecería que estuviera actuando de forma reaccionaria. Y esta es una de las cosas que Donald Trump, al menos en este punto, más teme. Probablemente termine haciendo un cambio antes de las elecciones de medio término. Y ciertamente tendría sentido. Tenemos que tener claro que esta es una mujer que ha fallado una y otra vez en su trabajo. Y el ejemplo más reciente lo dice Rachel Maddow y quiero que le presten atención, por favor. Así que la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, publicó esto en redes sociales a fines del año pasado, con palabrotas incluidas. Ella publicó, cito, "Estoy recomendando una prohibición total de viajes a cada país que ha estado inundando nuestra nación con asesinos, sanguijuelas y adictos a los beneficios. No los queremos ni uno solo". Esto fue menos de un mes después de que la administración Trump había anunciado que revocaría el estatus legal de los inmigrantes de Haití en este país. Bueno, son más de 300,000 personas de Haití que viven y trabajan legalmente en este país, aquí bajo una designación legal llamada estatus de protección temporal. La administración Trump anunció que revocaría ese estatus legal y que entraría en vigor a la medianoche del martes de esta misma semana. Y solo piensen en el impacto práctico de eso. Es un número enorme de personas. Estamos hablando de más de 300,000 personas que están aquí en este país legalmente. Pero al filo de la medianoche, de repente e inmediatamente iban a volverse ilegales. Iban a convertirse, por lo tanto, a los ojos de la administración Trump y a los ojos de EC, iban a convertirse inmediatamente en elegibles para arresto, encarcelamiento y deportación por parte de EC. El fin repentino de ese estatus de protección temporal para más de 300,000 personas fue impugnado en los tribunales y en el último segundo un juez en el caso lo detuvo. Justo un día antes de la fecha límite, el juez bloqueó temporalmente a la administración Trump para que no hiciera lo que quería. Las personas de Haití que están aquí bajo el TPS podrán seguir viviendo y trabajando en este país mientras el caso se litiga por completo. Pero quiero que sepan, la razón por la que creo que esto vale la pena saberlo es por el lenguaje del fallo. En el fallo de este caso, el juez excoria por completo a la administración Trump. Esto es del fallo, cito. El presidente Trump se ha referido a Haití como un país de mierda. Sugirió que los haitianos probablemente tienen SIDA y se quejó de que la inmigración haitiana es, cito, como un deseo de muerte para nuestro país. Cito, también ha promovido la falsa teoría conspirativa de que los inmigrantes haitianos estaban comiendo las mascotas de la gente de Springfield, Ohio. Él afirmó, ¿por qué solo aceptamos gente de países de porquería, verdad? ¿Por qué no podemos tener algunas personas de Noruega, Suecia, solo unas pocas? Permítanos tener algunas de Dinamarca. No es una coincidencia, dice el juez, que la población de Haití sea un 95% negra, mientras que la de Noruega es más del 90% blanca. El juez continúa. La secretaria Noem se queja de las tensiones que los inmigrantes ilegales imponen a nuestro sistema de aplicación de leyes migratorias. ¿Y cuál fue su respuesta? Convertir a nada menos que 350,959 inmigrantes legales en inmigrantes ilegales de la noche a la mañana. Ella se queja de las tensiones en nuestra economía. Su respuesta, convertir a inmigrantes empleados ilegales que contribuyen miles de millones en impuestos en personas legalmente inempleables. Debo decirles que la administración Trump estaba con alegría, según los informes, planeando enviar agentes de EC a Springfield, Ohio, tan pronto como este miércoles por la mañana. Más de 12,000 personas inmigrantes de Haití viven en Springfield, Ohio. Esta es una población inmigrante que, por supuesto, Trump y J.D. Vance ya habían atacado. La administración probablemente contaba con el hecho de que habría 12,000 personas en esa ciudad que de repente serían recién deportables a partir del miércoles por la mañana, cuando todos esos nuevos agentes de ICE iban a aparecer. Al menos desde el punto de vista legal, esa situación ya no se mantendrá gracias a este fallo absolutamente fulminante y sin precedentes de un juez federal. Estén muy atentos. Yo siempre digo que estas personas no disfrutan su trabajo y también te digo que, aparte de esto, no son buenos en su trabajo. Pero, ¿sabes qué? Todos sabemos esto. Ese no es el punto, es algo que ya es de conocimiento público. Y también es muy obvio, pues claro, si Donald Trump contrata gente que trabajaba en Fox,
¿Qué resultado espera? ¿Qué esperas que haga el secretario de Defensa cuando antes de ser secretario de Defensa era un presentador de Fox? Evidentemente no te esperas nada bueno. Ese, por ejemplo, es Pete Hegseth. Un gran ejemplo de contratar a alguien únicamente porque sabe hablar a cámara y ya. Pero se dan cuenta como todos poco a poco tratan de parecerse más y más a Donald Trump. Scott Benson, del secretario del Tesoro de Estados Unidos, en su conferencia, la última que dio, trató de parecerse a Donald Trump. Obviamente Pam Bondi lo hizo gritando en el Departamento de Justicia. Y también cuando ella habló del síndrome de trastorno por Donald Trump. Donald Trump y todo su régimen están en pánico. Todo esto mientras continúa soltando todas las evidencias, todas las pruebas de las conexiones que tenía Donald Trump con Jeffrey Epstein. Quiero mostrarles primero esta serie de BBC Panorama del 2018. Cabe destacar que Donald Trump demandó recientemente a BBC por su programa Panorama sobre la insurrección del 6 de enero. ¿Ustedes recuerdan cuando Donald Trump demandó a la BBC? Bueno, si retroceden al 2018, hicieron un documental increíble sobre Donald Trump llamado Sex Pest, o Plaga Sex, o Deprea Sex. Y saben, yo les recomendaría que vean este documental completo para que tengan un contexto perfecto de lo que pasó. Y hemos estado hablando de estos videos por un buen tiempo, porque en él, la BBC identificó a numerosos testigos presenciales en aquel entonces. Lo que creo que es muy útil para encontrar a los testigos que hablaron de ello en el 2018, en el 2016, a principios de los 2000, también en los 1990. Con eso tienes una base bastante grande de comparación. Así que saquemos las pruebas, ¿estás de acuerdo? Y con esto te aseguro que vamos a hacer que el régimen de Donald Trump se asuste cada vez más. Como escribe el congresista demócrata Ted Lieu. La entrevista con alguien llamada Barbara Pidging arroja luz roja sobre por qué la fiscal general Pam Bondi hizo una pausa tan larga antes de responder una pregunta sobre si Donald Trump asistía a fiestas con personas menores de edad. Lo hizo en la respuesta. Donald Trump varias veces asistió a fiestas con personas de una edad menor, por así decirlo. Así que por favor pregúntense en esto. ¿Por qué Donald Trump cuando tenía 40, 50, 60 años hacía fiestas con personas menores de edad? ¿Por qué siquiera él pensaría en hacer esto para empezar? Y por supuesto, hace unos días también te hablé de cómo Donald Trump y Jeffrey Epstein. Y por supuesto, hace unos días también te hablé de cómo un empresario que dirigió un concurso de belleza dijo que Donald Trump y Jeffrey Epstein traían muchas chicas. Y dijeron que iban a tener una competencia de modelaje en Mar-a-Lago. Y que aparentemente iban a estar todos estos tipos de la industria de la moda. Pero al final estos tipos nunca asistían y esta fiesta era las chicas menores, trabajadores obligatorios de la fiesta, y Donald Trump y Jeffrey Epstein. Los únicos invitados masculinos eran ellos dos. ¿Por qué harías eso? ¿Qué crees que estaba haciendo Donald Trump con Jeffrey Epstein en aquel entonces? ¿Por qué ellos dos estaban rodeados de menores? Primero quiero compartir con ustedes el contrainterrogatorio de Ted Lieu a Pam Bondi. Y luego quiero mostrarles lo que dijo Barbara Pidging. Y luego quiero mostrarles algo de lo que las concursantes de concursos de belleza de Donald Trump dijeron sobre él entrando cuando ellas estaban sin ropa. O entrando mientras estaban ellas cambiando. Y luego les voy a mostrar lo que le dijo Donald Trump a un grupo de estudiantes de secundaria. Cuando él dijo que fue un acto muy valiente el hecho de agarrar a una mujer sin su consentimiento, por partes íntimas, por así decirlo. Espero que ustedes entiendan qué partes estoy hablando. En otras palabras, agredir sexualmente a una mujer. Donald Trump habló de esto en secundarias y universidades y dijo que este acto, según él, fue tan valiente que hasta los militares le aplaudieron. ¿Recuerdas cuando dijo eso? Si no lo recuerdas, tranquilo, te lo voy a mostrar. Y saben, también les voy a mostrar cuando Donald Trump habló en una escuela secundaria y Donald Trump estaba hablando con los estudiantes. Yo creo que esto fue en una escuela de Iowa. Él habló sobre la famosísima ducha dorada. Por si no saben qué es este acto, es algo asqueroso que mientras las personas tienen actos maritales, una orina sobre la otra. Disculpen que le ponga esta imagen en la cabeza, pero esto es lo que Donald Trump estaba dando en una conferencia a niños. Y Donald Trump dice, eso no me gusta recibir eso. Y Donald Trump también dice, no me gusta que Melania me haga eso, ella sabe que yo odio los gérmenes. Ahora sí, amigos, prepárense que les voy a mostrar todas las pruebas. Pero antes de eso, no olviden suscribirse al canal, porque con su ayuda estamos cerca de llegar a 100.000 suscriptores. Muchas gracias por su apoyo. Continuemos. Aquí tenemos un clip de Ted Lieu. Miren, por favor. Hubo chicas que fueran menores de edad en esa fiesta o en alguna otra fiesta a la que Donald Trump asistiera en compañía de Jeffrey Epstein. Esto es tan ridículo y que encima estén intentando desviar la atención de lo que realmente importa. De todas las cosas maravillosas que Donald Trump ha hecho. Bien, aquí tenemos al presentador diciendo que lo más impactante es la edad de algunas de estas modelos que asistían a los eventos de Donald Trump. Miren el clip, por favor.
Hemos hablado con varias fuentes que vieron a Donald Trump en las fiestas. La mayoría pinta un cuadro similar. Descríbanos cómo se comportó Donald Trump en estas fiestas. Quiero decirte que este hombre era como un depredador en plena acción. Fui al baño y justo cuando yo entraba, una chica estaba saliendo y ella como que me miró fijamente y yo le pregunto, ¿hablaste con el tipo ese, Trump? Y ella me dice, sí, mientras yo pasaba a él estaba como intentando agarrarme el... Sabemos con certeza que él tenía relaciones con ellas, porque al día siguiente o días después nos enterábamos de ello. Él se jactaba con sus amigos y se corría la voz de que había ligado, quizás una o dos chicas a la vez, que era lo que más le gustaba hacer. No hay evidencia de que Donald Trump se acostara con niñas menores de edad. Pero lo que resulta más impactante es la edad de algunas de las modelos en las fiestas. Había chicas, yo diría, de 14, 15 años de Europa, las chicas europeas. 14, había 15. Chicas de 14, 15 años, sin duda. O sea, no fui corriendo a preguntarles cuántos años tienen, pero parecían mucho más jóvenes que yo. Y yo tenía 17. Uno simplemente lo sabía por la ropa que llevaban y por cómo se comportaban. Y estas chicas, todas ellas, tenían pues entre 14, 15, 16 años de edad. Realmente había muy pocas chicas que tuvieran más de 19 años allí. ¿Y viste a Donald Trump con estas chicas que eran tan jóvenes, de apenas 15 o 16 años? Absolutamente, absolutamente. Están parados con ellos, mirándolos con avidez. Fue sencillamente repugnante. Sentí como si estuviera frente a un tiburón que estaba listo para poner los ojos en blanco y morderme, ¿sabes? Así es exactamente como me sentí. Fue como, lárgate de aquí, carajo. Muy bien, aquí tenemos otro clip de este documental Barbara Peeling. Barbara Peeling era una joven modelo que vivía en la ciudad de Nueva York. Ella conoció a Donald Trump por primera vez en una fiesta que tuvo lugar a finales de los años 80. Ella nunca había hablado públicamente sobre este tema hasta el momento. Él dijo, ¿cuántos años tienes? Y yo dije, 17. Él respondió, oh, genial, entonces no eres demasiado mayor ni demasiado joven, eso es simplemente perfecto. Recuerdo que una de las camareras le ofreció una bebida y él no la aceptó y le dio una palmada en el trasero. Ella era rubia, le dio una palmada y fue muy ruidoso. Él dijo, no te preocupes, esa no es tu propina. Heather Bryan también vio a Donald Trump en fiestas de modelos durante la década de los 90. Una de esas fiestas tuvo lugar en Florida. A sus 23 años, ella era una de las mujeres de mayor edad que se encontraban allí. Recuerdo de forma muy vívida haberlo visto en una fiesta que se celebró en una casa en Miami. En esa fiesta tan peculiar solo había 4 hombres y, si no me equivoco, unas 50 modelos. Eso es más o menos lo que yo recordaría de aquel día, y yo era una de esas modelos. O sea, me sentía como si estuviera en sabes, bien podría haber sido subastada en alguna red de esclavos sexuales. Así me sentí como un trozo de carne en un mercado de carne. ¿Sabes qué más podía sentir? Luego hablan de lo que sucedía en estos concursos de belleza. Recuerdo estar en la parte de atrás y escuchar a la chaperona decir, señoritas, presten atención, va a venir alguien a verlas, asegúrense de estar al menos cubiertas. Todas las chicas se estaban cambiando, poniéndose sus sujetadores y ropa interior y preparándose para sus trajes del número de apertura. Así que cuando Donald Trump entró, había mujeres allí que no estaban completamente vestidas. Correcto, las mujeres no estaban del todo vestidas cuando entró Donald Trump. ¿Y algunas de esas mujeres que de apenas 15 años? Sí. Tiene 15 años. A continuación quiero compartir con ustedes lo que Miss Carolina del 2006 terminó diciendo sobre Donald Trump. Esto fue cuando Don Limón estaba en CNN. Esto fue durante la primera vez que Donald Trump se postuló. Esto fue lo que la Miss Carolina del Norte tuvo que decir en el 2006. Es normal ver hombres en los vestidores de los concursos de belleza. ¿Y el dueño de un concurso? No, el director de los certámenes de belleza de Carolina del Norte, Carolina del Sur, Luisiana y Alabama realmente se siente como un ambiente muy, muy familiar. Ella ni siquiera va tras bambalinas cuando las chicas se están preparando. Solo las chaperonas femeninas tienen permitido el acceso a los vestuarios junto con las chicas. Nunca he tenido la experiencia de que hubiera hombres o directores o algo por el estilo caminando por los vestuarios. Sí, por lo que tengo entendido, ¿tienes alguna experiencia de algo que ocurrió la noche antes del certamen?
bueno, no la noche antes del concurso, pero cuando estábamos en Nueva York en la gira de medios, hacían un lanzamiento de libro en las Torres Trump para el libro de Universal Beauty y tenían a muchas ex Miss USA y ex Miss Universo y a las 51 de nosotras e hicimos la alfombra roja y eso fue muy divertido. Y luego nos alinearon a todos y Trump fue recorriendo la fila y te estrechó la mano y, sabes, te estuvo observando, te miró de arriba a abajo, de la cabeza a los pies, y estaba revisando a todos uno por uno. ¿Y tú? ¿Qué fue lo que pensaste? ¿Y qué fue lo que sentiste? Me sentí muy sucio, fue muy inquietante. Es como cuando estás en un bar y un tipo raro te está observando. Esa fue mi experiencia. Ahora, esto es lo que Dasha Dixon, Miss Arizona del 2001, tuvo que decir. Él entró así sin más paseando, no hubo ni un segundo para ponerse una bata o cualquier tipo de ropa o nada. Algunas chicas estaban en topless, otras desnudas. Como Miss Arizona del año 2001, Tasha Dixon participó en el certamen de Miss USA. Donald Trump fue el propietario de este concurso, junto con los de Miss Universo y Miss Teen USA, por un periodo de 19 años. Nuestra primera presentación con él fue en el ensayo general, medio desnudas, cambiándonos a nuestros bikinis, que el dueño entrara sin más cuando estábamos desnudas o medio desnudas, en una posición físicamente muy vulnerable, y luego tener la presión de, ya sabes, la gente que trabaja para él diciéndonos que fuéramos a adularlo. Acércate a él, háblale. Y Dixon tiene opiniones fuertes acerca de lo que ella cree que fueron las motivaciones de Trump. Te lo digo, Donald Trump era dueño del concurso por la razón de utilizar su poder para, ya sabes, estar entre mujeres hermosas. Dixon, quien vive en West Hollywood, tenía 18 años en ese momento. ¿A quién le vas a reclamar? Él es el dueño del concurso, así que no hay a quien quejarse. Todos los que están allí trabajan para él. El año en que compitió, el tema era empoderar a las mujeres, y después de escuchar audios recientes de Trump hablando de mujeres, ella decidió alzar la voz. Soy Miss Arizona, por lo que mi inclinación natural es más hacia el lado conservador. Pero en el fondo, lo que realmente me importa es elegir siempre lo que es correcto. Ahora, ya saben lo que Donald Trump dijo, ¿verdad? Él está en un audio con Howard Stern, diciendo que cuando eres dueño de un concurso de belleza, como él lo es, piensa que tiene el derecho absoluto de poder entrar a los vestidores sin importar que las personas, las niñas, se estén cambiando. Él dice, eso es lo que se hace. Por cierto, tienen que recordar que las personas que estaban en estos certámenes de belleza, estas niñas, tenían entre 14 y 18 años. Muy pocas tenían 20. Así que sí, en su mayoría las chicas que modelaban en los concursos de Donald Trump eran menores de edad. Así que tenemos que tener claro que Donald Trump dijo que en estos concursos de belleza él las ve sin ropa. Y si no me lo crees, mira el clip, por favor. Bueno, también se podría decir que como dueño del concurso es tu obligación hacer eso. Bueno, lo más divertido es que voy tras bambalinas antes de un espectáculo y todos se están vistiendo y arreglando y todo lo demás. Y sabes, no hay hombres por ningún lado. Y a mí se me permite entrar porque soy el dueño del concurso y por lo tanto lo estoy inspeccionando. Sabes, estoy inspeccionando, quiero asegurarme de que todo esté bien. Eres como un doctor, sí, en el vestido Chatender están todos bien, lo sabes, están allí sin ropa, están todos bien. Y ves a estas mujeres de aspecto tan increíble y así me salgo con la mía. Ahora, recuerden bien cómo Donald Trump trató a Alicia Machado, quien ganó Miss Universo. ¿Recuerdan eso? Miren, por favor. Por primera vez en la historia del concurso, los espectadores pueden participar. Habrá una pregunta y los espectadores podrán llamar y votar. Veamos la pregunta. Dice, ¿debería exigírsele a la ganadora de un concurso mantener su apariencia física durante su reinado? ¿Por qué crees que esta es una pregunta importante que les interesaría a los espectadores? Bueno, es algo que verdaderamente ha surgido a lo largo del último año y Alicia ha realizado un trabajo verdaderamente increíble. Realmente ha demostrado ser una de las grandes Miss Universos, debo decir, y tuvo un pequeño problema a mitad de camino donde subió un poco de peso y mucho de... Sí, probablemente tenga razón, de acuerdo. Y entonces... Bueno, hablemos de ese debate porque, sabes, es bastante interesante. Los espectadores van a tomar una decisión hoy y van a votar de una forma o de otra. Alicia, ¿crees que eso debería importar? Porque después de todo, fuiste elegida como la mujer más hermosa del mundo. Soy la mujer más hermosa del mundo entero. No lo dudo. Con 20 kilos de más o de menos, pues soy la mujer más hermosa del mundo entero. ¿No consideras que sea importante mantener una determinada apariencia durante ese año? Sí, por supuesto, pero considero que todas las mujeres en el mundo tienen algún tipo de problema con el peso. Bien. Y yo creo que quizás en algún momento tuve algún tipo de dificultad o problema con esto, pero estoy bien ahora. Y creo que 15 libras no son nada a los 20 años. Y creo que lo más importante para la próxima Miss Universo, y entonces lo más importante es que ya no hay más cenas, ni más almuerzos, ni más desayunos. Y tampoco cuando viajas, cenas diplomáticas y fiestas.
Creo que a lo que Donald se refiere, y la mayoría está de acuerdo, que hay un perfil para Miss Universo. Y más tiempo para poder ir al gimnasio. Es algo muy importante porque cuando eres Miss Universo no te queda tiempo para absolutamente nada. De acuerdo. Donald, ¿cómo crees que esta Miss Universo será diferente de las otras? Bueno, no sé si va a ser diferente. Tenemos muchas mujeres hermosas y es realmente increíble. Estuve allí hoy, las mujeres son magníficas, así que no creo que vaya a ser diferente, va a ser más de lo mismo. Ahora, por si no lo recuerdan, les voy a recordar la primera vez que Donald Trump se postuló. Cuando salieron estas declaraciones en las que Donald Trump decía que él agarraba a las mujeres por sus genitales y diciendo que cuando eres rico puedes siempre salirte con la tuya. Y sabes, Donald Trump esa vez no asistió a un concurso de belleza en Luisiana y se pudo ver cómo las personas estaban aliviadas, más que todas las concursantes. Porque claro, sabían que Donald Trump no las iba a molestar. Miren por favor. Nos enteramos de que Donald Trump anunció en Twitter que no estaría presente aquí para el certamen de esta noche y eso cambia. Sabía que iba a ser difícil, solo sabía que iba a ser difícil. Soy el indicado. Y lo siento, algo me interrumpió. Solo me pregunto si eso cambia algo en lo que respecta al concurso de esta noche o a la imagen del certamen de esta noche. Sabes, como dije hace un par o 3 de semanas, este concurso es una oportunidad para que se trate de las mujeres y de la ciudad y en eso es en lo que nos estamos enfocando. Y saben que es bueno para nosotros que estemos enfocándonos con todo el ímpetu. Realmente no ha cambiado porque es todo lo que hemos estado haciendo durante los últimos días y sé que hay una gran campaña en marcha en el oeste y nosotros nos estamos enfocando aquí en Luisiana. Y miren, también tenemos a Donald Trump diciendo cómo era todo cuando Lindsay Lohan tenía 17 años. Yo no estoy seguro si para esta fecha ya tenía 18 o seguía con 17. Donald Trump dijo de esta actriz que probablemente tenía 17 años que estaba totalmente perturbada. Y dice que a él le encanta tener relaciones con personas que están perturbadas, que son enfermas mentales. Donald Trump dijo, y cito, que las personas con enfermedades mentales son las mejores en la cama. Miren por favor el clip. Sí, pero te tienen que gustar las pecas. He visto un primer plano de su pecho y muchísimas pecas. ¿A ti te gustan las pecas? Si el padre está hecho un desastre, tal como está, ¿te imaginas tener sexo con esta adolescente problemática? Sí, probablemente tengas razón. Ella probablemente esté profundamente perturbada y por eso es genial en la cama. A mí me atraen las mujeres que están profundamente perturbadas, ¿sabes? Profundamente perturbadas. Siempre son las mejores en la cama. Luego Donald Trump habló sobre lo atractiva que era Paris Hilton cuando tenía 12 años. De nuevo, estas son nada más que pruebas. Miren por favor. Conozco a Paris Hilton desde que tenía 12 años. Qué bueno. Sus padres son amigos míos y, sabes, la primera vez que la vi, entró en la habitación. Dije, ¿qué demonios es esa? Ella es muy... Bueno, a los 12 años no me interesaba, nunca me ha interesado eso. Siempre se han quedado en esa categoría de 25. Pero a los 12 ya decías, wow, qué buena. No, pero la vi a las 12. Era hermosa, pero honestamente, ¿sabes? A Paris la critican. Pero es muy hermosa. Es impecable. Es astuta como un zorro. ¿Has visto el ese video? Sí, lo hiciste. Lo he visto. ¿Y qué hiciste? No, ¿Lo buscaste en solo... internet? Sí, solo... ¿Cómo fue que lo viste? ¿Qué hiciste tú? Eso, ella sí. Melania me lo mostró a mí. Ella me lo mostró y yo creo que es probablemente desafortunado y quizás hizo... Y esto fue el discurso que dio Donald Trump, no recuerdo si en el año 2023 o en el año 2024. Quizás y más probable fue en el 2023, pero esto fue frente a jóvenes republicanos en Nueva York. Así que aquí habían republicanos universitarios y republicanos de secundaria, entre 16 a 21 años. Quizás uno que otro era mayor, pero de que la mayoría eran jóvenes, la mayoría eran jóvenes. Ahí Donald Trump dijo cuando él llamó charla de vestuario a terminar agrediéndose a jóvenes. Donald Trump clasificó esto como uno de los actos más valientes de su vida, aunque no lo creas. Pero me presenté en ese escenario apenas unos pocos días después de aquello y un general verdaderamente fantástico, de hecho, me dijo lo siguiente. Señor, yo he estado en el fragor del campo de batalla. Hombres han caído tanto a mi izquierda como a mi derecha. Estuve en colinas donde murieron soldados, pero creo que lo más valiente que vi en mi vida fue la noche que subiste a ese escenario con Hillary Clinton después de lo que pasó. Y luego esa mujer te hizo la primera pregunta al respecto y yo dije, locker room talk. Es locker room talk. ¿Pero qué demonios estás diciendo? ¿De qué estás hablando exactamente? Te refieres a la típica charla de vestuario, ¿verdad? Porque eso no fue una gran idea, ni mucho menos. Aquí está el video de Donald Trump hablando en una escuela secundaria sobre cómo no le gusta que las mujeres lo orinen. Esto suena perturbador, ¿verdad? Pues lo dijo en una secundaria. Miren, por favor. Estaba con 4 prostitutas. ¿Crees que fue bueno esa noche ir y decirle a mi esposa, no es verdad, cariño, te quiero muchísimo, no es verdad? En realidad, eso ella no lo creyó, porque dijo que él es un germófobo. Él no es así, ¿sabes?
A él no le gusta la lluvia dorada, como dicen que le llaman. No, él no. A mí no me agrada esa idea. No, yo no. Pensé que eso iba a ser un gran problema. Creí que iba a tener una noche muy complicada. Pero en ese aspecto ella fue muy comprensiva. Ella dijo... Amigos, lamento que hayan visto este material tan perturbador, tan asqueroso, tan grotesco. Pero es la realidad del presidente de Estados Unidos. Y al final del día es la noticia que ustedes tienen que ver. Porque esto no lo van a ver en un noticiero normal. No lo van a ver en televisión. No lo van a ver en Fox, CNN, ni ninguna cadena. Porque la mayoría o está comprada o está amenazada por Donald Trump. O por los republicanos. Hace unos días Pam Bondi dio una actuación tan humillante y decadente que incluso Mike Johnson decidió atacarla. Ok, y esto es muy notable por dos razones principales. Lo primero que todo es que Mike Johnson, el presidente de la Cámara de Representantes, por lo general nunca está atento cuando pasa algo. La verdad es una persona que nunca hace bien su trabajo. Por lo cual el hecho de que haya notado este error de Pam Bondi demuestra qué tan monumental es. La segunda razón por la que yo considero que esto es muy importante, y de hecho la razón más importante de todas, es que Mike Johnson sinceramente nunca dice nada por sí mismo. Si le está cuestionando a la fiscal general Pam Bondi es porque evidentemente Donald Trump le está pidiendo que lo haga. Ahora, por supuesto, la posición pública de Donald Trump, en una publicación que ya revisamos, fue que Thomas Massie aparentemente fue un patán con la fiscal general Pam Bondi. Y que según él, Pam Bondi es una verdadera patriota. Pero tras bastidores, sabemos que Donald Trump realmente está molesto con Pam Bondi. Pero sí, es en privado que él está enojado. De la misma forma que fue con información privada que atraparon a Pam Bondi. Lo que ha hecho que Mike Johnson la cuestione, la ataque, prepare una verdadera pelea dentro de MAGA. Y todo comienza con lo que Pramila Jayapal terminó diciendo en una entrevista. Podemos volver a poner en pantalla lo que el fiscal general de IJESH trajo hoy a la audiencia, específicamente sobre la congresista, porque creo que es importante. Congresista, ¿estaba usted al tanto de que la estaban, y no solo a usted al parecer, sino que si la han buscado, rastreado? Yo creería que rastrearon a otras personas, así que ¿estaba usted al tanto de esto? 1 y 2, ¿se ha puesto en contacto con el Departamento de Justicia, específicamente con la oficina del fiscal general, para dar seguimiento y preguntar qué demonios fue eso? Pues absolutamente lo estaré haciendo. Estamos trabajando en una carta ahora mismo, todos nosotros, en el comité judicial. Solo quiero decir, porque hay gente viendo que va a decir, siempre están enviando una carta. Una carta es como registras tú. Así es como manifestamos nuestra disconformidad. Pero además quizás hayan visto que Mike Johnson incluso afirmó que le parecería totalmente inapropiado si resultara cierto que el Departamento de Justicia, no sé exactamente qué palabras utilizó él, voy a emplear mis propias palabras, nos estaba espiando, porque eso es precisamente lo que fue. Quiero decir, nosotros tenemos una separación de poderes, lo cual significa que necesitamos poder cumplir con nuestra labor legislativa y que nosotros vayamos a revisar los documentos de Epstein y luego enterarnos de que han guardado el historial de búsqueda de exactamente lo que nosotros buscamos. Beck, ¿y por qué trajo eso en su carpeta a la que llamamos su burn book, verdad? ¿Acaso iba a usar eso en mi contra? ¿Obtuvieron ese documento para cada una de las personas? ¿Y qué pensaban hacer con él? Necesitamos un proceso nuevo. Eso es lo que vamos a exigirle al Departamento de Justicia. Eso es lo que le diré a Mike Johnson también cuando tenga la oportunidad de hablar con él. Le dejé un mensaje de camino hacia acá, porque necesitamos un proceso donde tengamos la certeza de que el Departamento de Justicia no nos está espiando a nosotros como miembros del Congreso. Sabes, no hay ninguna razón para que Pam Bondi esté revisando o esté viendo lo que los congresistas están buscando dentro de los archivos de Jeffrey Epstein. Eso es lo primero, pero lo segundo, ¿por qué tendría esa información lista para utilizar? Iba a responder tal vez al ataque. Yo entiendo que ella no querría ser tomada por sorpresa con lo que ellos podían encontrar o mencionar, porque todos sabemos que a Pam Bondi no le interesa en absoluto proteger a los sobrevivientes o tratar de hacer que los criminales rindan cuentas. Ella solo quiere protegerse a sí misma de tener un mal momento. O sea, y ¿sabes qué, Pam Bondi? La verdad eso no tiene sentido, pero tampoco tiene sentido traer la carpeta. Lo que sí tiene sentido traer, de todos modos, es la verdadera rendición de cuentas. Esto fue exactamente lo que dijo Jamie Raskin aquí antes de que lleguemos a lo que dijo Mike Johnson. Miren, por favor. ¿Tienes al Doja monitoreándolos? No, un momento. ¿Por qué lo pusiste bajo el monitoreo del Doja? De acuerdo, pero yo lo compuse. Es una violación a la separación de poderes que ellos estén esencialmente monitoreando nuestras búsquedas en la computadora sobre el archivo Epstein. Así que creo que es indignante que hagan eso. Y es orwelliano y pronto tendremos más que decir al respecto. ¿Tienes idea de si la congresista Jayapal fue la única persona que... Tenemos razón para creer que le estaba pasando a todos los que fueron allí, que estaban monitoreando las búsquedas de computadora de todos. ¿Qué te da razón para creer eso? Más adelante. Tendremos mucho más que comentar sobre esto. Pero aprendieron algo del Deus directamente, Ode.
o tomaremos algo. Pam Bondi nuevamente está rompiendo la ley y esa es la forma en la que deberíamos de siempre referirnos a este encubrimiento. No que la ley se rompió y que ahora todos hemos decidido que hay que pasar la página ya. O como Caroline Levitt dice, hemos terminado con esto. Les puedo asegurar que esto no ha terminado. Están rompiendo la ley activamente y deberían de hecho, de rendir cuentas. Y si ustedes quieren que la fiscal general Pam Bondi pierda su trabajo, que yo creo que en este punto es necesario que eso pase, yo creo que lo que dijo Mike Johnson probablemente nos da una luz muy clara sobre la opinión de este tema de Donald Trump. Mike Johnson finalmente reprende a Donald Trump por el escándalo de espionaje de Bondi. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, ofreció una represión extremadamente rara a la administración de Donald Trump por su rastreo de las búsquedas de los legisladores en los archivos de Jeffrey Epstein. La revelación de que el Departamento de Justicia estaba monitoreando qué archivos sin censura estaban consultando los legisladores fue hecha inadvertidamente por la propia fiscal Pam Bondi durante una combativa comparecencia ante los miembros de la Cámara hace unos días. Se vio una lista del historial de búsqueda de un legislador en la carpeta de información preparada de Bondi. La impresión mostraba qué documentos había consultado la representante demócrata Pramila Jayapal durante su visita para ver los archivos sin censura del Departamento de Justicia bajo el título Jayapal Pramila, historial de búsqueda. La revelación provocó una furiosa reacción entre los demócratas. Pero incluso Mike Johnson, quien casi siempre es feroz defensor de la administración, la amonestó. Creo que los miembros deberían de obviamente tener el derecho de examinar esto a su propio ritmo y con su propia discreción. No creo que sea apropiado que nadie esté rastreando eso, dijo Mike Johnson, de 54 años. Entonces lo dijo a Manu Raju de CNN, que le repetiría eso a cualquiera involucrado con el Departamento de Justicia. La represión de Mike Johnson se produjo un día después de que se negara a comentar sobre las acusaciones de espionaje, alegando que no sabía nada al respecto. Así que esto es tanto una represión para Pam Bondi como lo es para Donald Trump. Y obviamente un poco más para Pam Bondi, pero ciertamente a toda la administración en conjunto. Y esto me hace pensar, Mike Johnson estará preocupado por si sus miembros ven el nombre de Donald Trump y que Donald Trump se enoje con él por eso. Quiero que entiendan mi razonamiento. Todos sabemos que hay ciertos republicanos que, aún sabiendo todo lo que ha pasado, siguen protegiendo a este presidente que está encubriendo de actos criminales a muchas personas multimillonarias. Actos atroces que prefiero no decir frente a cámara. Pero ¿qué es lo que ellos están pensando? ¿Será que quiero estar tan involucrado en este tema? Y tal vez estén revisando estos documentos ahora y muchos dijeron, sabes, no he tenido la oportunidad de mirar, no lo harán. Evidentemente ellos prefieren no saber qué hay dentro. Muy parecido a esa foto que es infame de Pam Bondi, que ni siquiera quiere reconocer a los sobrevivientes. Ni siquiera quieren mirar nada de esto porque no pueden soportarlo. Pero sabes, hay algunos indecisos que tal vez sí miren y digan, no sé si puedo hacer eso. Evidentemente no van a dejar de apoyar a Donald Trump, esto es lo que siempre hacen. Y así Mike Johnson está preocupado de que sus miembros queden atrapados en algo por lo cual Donald Trump luego termina atacándolos. Yo estoy seguro de que en este punto ya hay varios republicanos que se acercaron a Mike Johnson y le dijeron, oye Mike, sabes, voy a acercarme a ver esos archivos pero nadie puede saber lo que estoy viendo. Tal vez tengan sus propias razones personales. Tal vez sean donantes, tal vez sean amigos, tal vez sean conexiones de los medios. No lo sé, pero ese mensaje claramente fue transmitido a Mike Johnson. Y se nota porque un día fue el clásico Mike Johnson diciendo, no he visto esto. Y otro día fue Mike Johnson diciendo, no, esto es terrible. Una reprensión a Donald Trump, una reprensión a Pam Bondi. Así que yo no sé si esto viene de Donald Trump. Podría ser. Tal vez podría ser simplemente Mike Johnson molesto con la administración, la verdad. Es un punto claro. ¿Y sabes quién ciertamente sí está molesto con la administración? Jamie Raskin. Y él continúa arremetiendo contra Pam Bondi y dio algunas actualizaciones que yo estoy seguro que van a querer escuchar. Creo que estaba actuando para una audiencia de una sola persona y era completamente ajena o totalmente indiferente a cómo el país estaba experimentando su comportamiento sumamente grosero y ofensivo hacia el Congreso y su actitud tan despectiva hacia las víctimas. Y no solo las víctimas de trata de personas que estaban sentadas detrás de ella, sino también las familias de Renee Good, de Alex Peretti y todas las demás víctimas de la violencia del gobierno federal que ha estado ocurriendo. Es decir, no mostró ni una pizca de compasión o interés en ninguno de sus casos. Y ella se negó incluso a defender el hecho de que, por ejemplo, desataron una investigación contra la viuda afligida de Renee Good. Y ella, sabes, ni siquiera se molestó en defender eso. Así que estamos hablando de un departamento de justicia que está operando esencialmente como un instrumento de venganza para Donald Trump
contra sus enemigos, ya sean miembros del Congreso como muchos de nuestros propios colegas. Un gran jurado acaba de negarse a acusarlos, pero sabemos que, como bien sabes, él ha ido tras James Comey, tras Letitia James, tras el presidente de la Junta de la Reserva Federal y también tras Lisa Cook. Y como bien sabes, ya lo dije ayer, que él simplemente ordena procesamientos judiciales y acusaciones formales como si fueran pizzas, y Pam Bondi se encarga de entregarlos. Ella solo está actuando para complacer a esa audiencia de una sola persona. Ella no muestra ningún interés en escuchar a las víctimas de crímenes reales en las zonas rurales del país. Y lo que resultó muy irritante para la gente fue cómo ella seguía intentando atribuirse el mérito por las drásticas caídas en la criminalidad que hemos visto en todo el país, remontándose a la administración Biden. Y esto a pesar de los gobiernos estatales y locales y las fuerzas del orden con los que ella básicamente ha estado en guerra, como en Minneapolis, pero ella quería llevarse el crédito por todo el progreso que el país ha estado haciendo en los últimos años. Congresista, para dar seguimiento a, como usted dice, la campaña de represalias que está llevando a cabo este Departamento de Justicia a instancias del presidente Trump. En particular, centrándonos en esos 6 legisladores que simplemente grabaron un video instando a los militares a seguir solo órdenes legales, recordándoles que ese es su deber. Como dices, un gran jurado se negó a acusarlos, pero háblanos de a dónde podría ir esto después. Es decir, hoy se informó que todavía están buscando otros medios para quizás intentar acusar a esos 6 miembros. ¿Y qué hay de otros miembros del Congreso? Usted mismo, es evidente que el presidente no es precisamente un gran admirador suyo. ¿Es este un temor real que usted tiene de que podría ser el siguiente? Entonces estamos hablando del fiscal general de los Estados Unidos de América, participando en un plan para atacar objetivos. 6 miembros del Congreso, la rama del gobierno del artículo 1, que son veteranos militares que sirvieron a nuestra nación en uniforme, así como en el Congreso, porque usaron sus derechos de la primera enmienda para decirle a la gente cuál es la ley, que es que los miembros de las Fuerzas Armadas no solo tienen un derecho, sino un deber de desobedecer una orden criminal, una orden ilegal. Y eso es algo, por cierto, que la propia Pam Bondi ha declarado en el pasado. Bueno, saben, hemos llegado a un punto de orwellianismo y autoritarismo si la gente tiene que tener miedo por decir la verdad y ejercer sus derechos de la primera enmienda. Y así creo que el país está indignado por lo que está ocurriendo. Y vimos ayer cómo el Departamento de Justicia no está haciendo nada para defender los derechos o libertades de nadie, ni haciendo nada para defender la Declaración de Derechos, pero básicamente se ven a sí mismos como un bufete de abogados para un solo hombre y para perseguir a sus enemigos. Ahora, lo asombroso es cuántos grandes jurados en toda América están reivindicando la visión que tuvieron los redactores de la Constitución. Yo creo que cualquier persona normal que haya escuchado a Pam Bondi hablar, o mejor dicho, cualquier republicano, o hayan escuchado a cualquier demócrata responderle a Pam Bondi, se radicalizarán. Donald Trump está teniendo días terribles, porque bueno, está siendo atacado por la ex secretaria del Estado Hillary Clinton, también por Marjorie Taylor Greene, también por Thomas Macias, también por Ro Khanna, esencialmente todos en una conferencia en Múnich a la vez. Sí, probablemente Donald Trump sea la cosa más despreciable de este mundo. Quiero repasar con ustedes todo lo que está pasando, pero antes quiero recordarles que se suscriban al canal, es totalmente gratis y me apoyan como no tienen idea. Vamos a esta conferencia de prensa en Múnich, donde Hillary Clinton dice, refiriéndose a los archivos de Jeffrey Epstein, que ella está totalmente a favor de que se publiquen todos, y si la quieren incriminar no pasa nada, ella va a testificar, pero quiere hacerlo en público. Ella dice, yo no tengo absolutamente nada que ocultar. Lo que estamos viendo en estos archivos es cómo una persona de mucha confianza de Donald Trump, como Steve Bannon, intenta derrocar al anterior papa, y cómo esta clase de Jeffrey Epstein, clase que rodea a Donald Trump, intenta derrotar todos estos gobiernos para alzar MAGA. Esta es una de las cosas en las que Jeffrey Epstein estaba involucrado. Hay cosas más profundas y hay cosas más serias que evidentemente tienen que ser tomadas en cuenta de inmediato. Pero quiero que vean este clip de la ex secretaria de Estado Clinton. Miren, por favor. Yo escuché 3 cosas en particular con respecto a la última pregunta. Es espantoso y esperamos que se sigan revelando más cosas con cada día que pasa. Eso no significa, como nuestros comentaristas de noticias repiten a diario en Estados Unidos, que solo porque el nombre de alguien aparezca haya cometido un crimen. Pero creo que está saliendo a la luz mucha información muy inquietante y realmente horrorosa. Hoy se reveló que Steve Bannon estaba intentando que Jeffrey Epstein lo ayudara a derrocar al Papa Francisco. Supongo que eso era parte del verdadero conservadurismo civilizatorio.
Así que es algo que, ya sabes, necesita ser totalmente transparente. He pedido, ya sabes, durante muchísimos años que todo se haga público para que la gente pueda no solo ver lo que hay en ellos, sino también, si es apropiado, pedir cuentas a la gente. Veremos qué sucede. Luego tienen a Marjorie Taylor Greene, quien está enojada porque su nombre apareció en los archivos de Jeffrey Epstein. Personas políticamente activas, o como se llamara esa lista que publicó el régimen de Donald Trump. El régimen de Donald Trump publicó su propia lista de Jeffrey Epstein como de gente políticamente activa o algo así. Y aparecían nombres como Elvis Yanis, también aparece Marilyn Monroe, pusieron a todas esas personas. No pusieron a ninguno de los hijos de Donald Trump, a pesar de que Don Jr. aparece en los archivos. Y también otros hijos son mencionados ahí. Sí pusieron a Hunter Biden. Y simplemente parecía una forma de enmascarar el nombre de Donald Trump. Porque sí, trataron de ocultar el nombre de Donald Trump poniendo otros nombres, poniendo más personas para que no piensen en él. Aunque realmente muchos hombres que sí fueron co-conspiradores y perpetradores no están en esta lista. Lista que el Departamento de Justicia mismo presentó. Y ellos dijeron, así fue como hicimos nuestras tachaduras. Aquí están las personas políticamente controvertidas que aparecen en los archivos de Jeffrey Epstein. Y luego Marjorie Taylor Greene responde. Mejor dicho, dice, si van a poner mi nombre en su lista falsa de Jeffrey Epstein, en la carta del Departamento de Justicia, entonces revelen las 31 páginas de este archivo que tienen mi nombre. Y de nuevo, ¿se dan cuenta de qué clase de trauma está creando el Departamento de Justicia a los sobrevivientes ahora que el Departamento de Justicia está publicando esta lista falsa? Esto fue lo que Thomas Massie tuvo que decir hace unos días. Permítame mostrarle al republicano Thomas Massie de Kentucky. Responsabilidad. Y muy rápidamente, si me permite, usted ha apoyado la mayor parte de lo que Donald Trump ha hecho durante su presidencia, pero debido a sus acciones con estos archivos, él está apoyando a su oponente en las primarias y ha lanzado ataques muy personales contra usted. Sé que solo tenemos unos segundos aquí, pero solo su reacción a eso. Mira, esto se trata de la clase Epstein, la gente que está financiando los ataques en mi contra. Puede que no estén directamente implicados en estos archivos, pero sin duda se codeaban con las personas que sí aparecen en ellos. Son multimillonarios amigos de esta gente y a eso es a lo que me enfrento en Washington, D.C. Donald Trump nos dijo que a pesar de que, como sabes, él solía cenar con esta clase de individuos en la ciudad de Nueva York y en West Palm Beach, prometió que sería transparente, pero la verdad es que no lo es. Él sigue completamente involucrado con la gente del círculo de Epstein. Esta es, de hecho, la administración Epstein y me están atacando precisamente por mi intento de lograr que estos archivos sean finalmente revelados. De nuevo voy a decir, el presidente Trump no ha sido acusado de nada criminal aquí. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana, congresista. Lo agradecemos. Gracias, Marta. Y luego, solo para mostrarles, Thomas Massie, el congresista demócrata García, Hillary Clinton o Marjorie Taylor Greene, la gente solo está diciendo lo que realmente está pasando. Lo que el congresista García dice, miren, ya se lo pedimos a James Comer. Ya saben, James Comer es uno de los lacayos de Donald Trump que dirige el Comité de Supervisión de la Cámara. Ese es el comité principal que realiza esta investigación. Y claramente es un títere de Donald Trump. Y el congresista García dice, le pedimos que traiga a Lutnick ante nuestra audiencia. Tenemos muchas preguntas para este tipo. Este hombre literalmente llevó a sus hijos a la isla de Jeffrey Epstein, isla donde ocurría tráfico infantil, y los llevó después de decir que sabía todo lo que hacía Jeffrey Epstein. ¿Y sabes qué pasó? Que luego les mintió a todos al respecto. Esto es algo grave. También se pide que traigan a Steve Bannon ante el comité. Este hombre hablaba literalmente todos los días con Jeffrey Epstein. ¿Y sabes qué? Ahora Donald Trump está elogiando a Steve Bannon. Y sabes, el Departamento de Justicia de Donald Trump acaba de presentar una moción para desestimar el caso donde Steve Bannon fue condenado penalmente por obstrucción al Congreso por no presentarse ante el comité el 6 de enero. Steve Bannon todavía estaba apelando ante la Corte Suprema, así que técnicamente no es un caso cerrado. ¿Y sabes qué? El Departamento de Justicia de Donald Trump sencillamente desestimó los casos en contra de Steve Bannon. Desestimaron el caso, o sea, solo piénsenlo. Tienen a personas como Ghislaine Maxwell, la ex mano derecha de Jeffrey Epstein, siendo trasladada a una prisión donde es tratada como una persona VIP. Les recuerdo que esta criminal tiene perro ahora, tiene una mascota, tiene acceso a comida por delivery, o sea, para usar aplicaciones de envíos, tiene clases de yoga. Y muchas personas que trabajan en la cárcel en la que está ahora han dicho que son tratados como empleados por parte de Ghislaine Maxwell. Y tenemos que recordar que Ghislaine Maxwell fue condenada por tráfico infantil y fue condenada a 20 años, así que no es justo que ella esté en esta cárcel, pero evidentemente está ahí porque Donald Trump pidió que esté ahí. Y sabes, Steve Bannon es uno de los peores. Steve Bannon, cuando Jeffrey Epstein estaba vivo, estaba trabajando con él para rehabilitar su imagen pública. Esto es lo que el congresista García tuvo que decir. Miren, por favor.
el secretario de Comercio Howard Lutnick. Él había dicho en una entrevista del año pasado que no había visto a Howard Lutnick en años. Resulta que fue a ver su isla frente a las Islas Vírgenes estadounidenses con su familia en 2012 y tenía intereses comerciales con él en 2014. ¿Está trabajando con el presidente republicano Jim Comer para traer a Howard Lutnick para interrogarlo? Hemos pedido al presidente Comer que traiga a Howard Lutnick y hasta ahora no hemos recibido ninguna respuesta. No solo visitó la isla, sino que tuvo muchísimas comunicaciones con Jeffrey Epstein después de que ya se sabía que Jeffrey Epstein había sido esencialmente condenado por niños. Así que es vergonzoso que esté realmente en nuestro gobierno. No debería ser el secretario de Comercio. Debería venir a hablar con el Comité de Supervisión. El Comité de Supervisión votó el mes pasado para Bill. Y lo que me gustó del siguiente comentario del congresista García ese día es que él dijo, miren, necesitamos entender por qué Mar-a-Lago es uno de los destinos en los que más sucedían cosas asquerosas relacionadas con Jeffrey Epstein. Cosas que prefiero no repetirte aquí. Y saben que, amigos, esto es algo indiscutible. Mar-a-Lago es el lugar donde ocurrieron más actos criminales. Era la sede básicamente de Jeffrey Epstein. Así que se los voy a simplificar. El lugar que es el hogar de Donald Trump donde él vive fue la sede del de Jeffrey Epstein. Y saben qué, este no fue un hecho, no es una disputa, no, esto es 100% cierto. Y saben, me refiero a Virginia Giuffre, me refiero al spa, donde todo esto sucedió. Mira, hay una variedad de cosas. Creo que lo primero es que queremos asegurarnos de que todos los nombres de los hombres que fueron co-conspiradores, aquellos que por sí mismos aterrorizaron y brutalizaron a mujeres y niños, esas personas necesitan ser expuestas. Ese trabajo ya ha comenzado. Un aspecto adicional de esto es quién estaba financiando a Jeffrey Epstein. Así que, por ejemplo, esta próxima semana estaremos entrevistando a Les Wexner, quien probablemente ha sido el mayor benefactor individual al proporcionar apoyo financiero a Jeffrey Epstein. ¿De dónde obtuvo todo su dinero y para qué fines lo utilizó? ¿Y a dónde iba a parar ese dinero? Esa es otra parte crucial de esta investigación. También hemos requerido los registros bancarios, por eso los estamos analizando, y esa información es vital para nuestra investigación. Y luego, por supuesto, ¿quién estuvo involucrado en la trata de niñas y mujeres? No fue solo Ghislaine Maxwell. ¿Por qué había tantas mujeres siendo atacadas en tantos lugares de todo el país? Ya fuera en Nueva York o también en Palm Beach. Fíjate en Mar-a-Lago. ¿Por qué Mar-a-Lago era un lugar desde donde se seguía traficando con mujeres? Así que estas son preguntas que necesitamos hacer. Tenemos preguntas para el presidente Trump. Y el tema más amplio, creo que el tema más amplio aquí, es por qué no se investigó esto cuando estas acusaciones y estas historias fueron realmente escuchadas por el FBI hace años. ¿Dónde estaba la investigación? ¿Dónde estaba el Departamento de Justicia? Y esto, por cierto, es un problema no solo en administraciones republicanas, sino también en las dirigidas por demócratas. Tenemos que obtener respuestas. Tú mencionaste... Saben, es muy interesante ver cómo los medios de derecha tratan de distorsionar todo, de mentir, y tratan también de enfocar la atención de las personas en cualquier otra cosa. Noten que ahora mismo están intensificando, ya saben, una guerra potencial en Irán. Están usando cualquier tema con tal de distraer a las personas de los archivos de Jeffrey Epstein. Miren, por ejemplo, aquí tenemos al Ground News. Ellos me quedan muy bien porque desglosan las cosas bien. Miren esto, renuncias de alto perfil y reemplazos mientras se extiende el impacto del caso Epstein. En todos estos artículos en todo el mundo, en este momento sobre las renuncias de alto perfil y procesamiento penales de personas en los archivos de Jeffrey Epstein, y miras quiénes son los encargados de encubrir todo esto, tienes a los medios de izquierda y medios de centro cubriendo esto. Y solo el 11% de toda la cobertura sobre este tema viene de parte de medios de derecha. Cuando al principio estos medios de derecha eran los que estaban todo el día y toda la noche queriendo culpar a los demócratas de los archivos de Jeffrey Epstein, diciendo que los demócratas eran criminales, diciendo que los demócratas eran los que abusaban de estas personas de una edad dudosa. ¿Y ahora qué pasa? Que ahora ni siquiera quieren cubrir este tema porque saben lo peligroso que es para ellos. Solo piénsalo, el 11%, solo el 11% de esta información viene de parte de la derecha. Esto te deja bastante que decir, ¿verdad? Comparen eso con esto de aquí. Donald Trump presentará un fondo de ayuda de $5.000 millones para Gaza en el evento de paz de la Junta de Washington. Donald Trump está presentando un fondo de ayuda para Gaza de $5.000 millones. Y ahora, esto es lo que la derecha está cubriendo. Miren, Donald Trump está salvando a Gaza, cuando esto realmente no es lo que está ocurriendo. Y por esa razón no se ve a muchos medios de izquierda cubriéndolo. Y tampoco vemos mucha cobertura de lo que está pasando en Gaza realmente. Y tampoco vemos mucha cobertura de lo que realmente está pasando en Gaza. Y saben, desde este supuesto alto el fuego que realmente nunca fue un alto el fuego, cientos de palestinos han sido asesinados en Gaza. Y esta cifra podría ser falsa, podrían ser muchos más. Muchas personas incluso estipulan que son casi 700, o sea, podríamos decir que
casi 1000 personas han perdido la vida desde este supuesto alto el fuego. Quiero decir, miren esto fue hace las últimas 2 semanas. ¿Qué tal en las últimas 48 horas? Hace unos días, las fuerzas israelíes acabaron con 9 palestinos en Gaza. Y esto se suma a sus ataques en el sur del Líbano. Se supone que esto es algún tipo de alto el fuego y paz. Quiero decir, la verdad, esto no es ni de cerca alto el fuego o paz. ¿Qué tal esto del 4 de febrero del 2026? Israel ataca Gaza acabando con la vida de 19 personas. La mayoría de estas personas, mujeres y niños. Después de decir que Hamas violó el acuerdo. Y aún así continúan diciendo que tenemos que creer esta ficción del supuesto alto el fuego. Es por esa razón que yo insisto en que tenemos que entender la verdad de todo lo que está pasando. No hay un alto fuego, las personas están perdiendo la vida, los palestinos están siendo acribillados. Permítanme ver esto en la franja de Gaza. Los ataques israelíes en Gaza acabaron con al menos 19 palestinos, la mayoría de ellos mujeres y niños. Todo esto para el mediodía. Esto fue el miércoles 4 de febrero, según funcionarios de hospitales. Israel prometió continuar los ataques, diciendo que estaban respondiendo a ataques militares contra soldados israelíes que hirieron gravemente a uno. Pero entonces, ¿por qué acaban con la vida de 19 palestinos, en su gran mayoría niños y mujeres? Esto realmente es inaceptable. Porque claro, mientras esto pasa, el gobierno se jacta diciendo: hey, no, nosotros logramos un alto el fuego. Literalmente están en guerra. Donald Trump no ha logrado ningún alto el fuego. Pero no es eso lo que decía 1984. La guerra es paz y la paz es guerra. Ahora, quiero que le presten por favor atención a este clip. Y a eso me gustaría añadir que ustedes también rescataron en esta operación a miles de niños. 33, más de 3.300 niños. Saben, la administración anterior, más de 500,000 de niños introducidos ilegalmente en este país, entregados a patrocinadores sin verificar, perdieron el rastro de 300,000 de ellos. El presidente Trump ya ha encontrado a 145,000 de ellos. En muchos, solo en Minnesota, más de 3.300 niños desaparecidos que encontramos y que la administración anterior ni siquiera estaba buscando. Claro, y luego hace unos días Tom Human dice que no están haciendo perfiles raciales. Cuando dicen donde tengan el perfil racial, eso simplemente no está ocurriendo, quiero decir. Y sabes, y si lo detendrá brevemente y lo interrogará a alguien basándose en una sospecha razonable. No tiene absolutamente nada que ver con el perfil racial. En cuanto a la mascarilla, mira, sabes, a mí tampoco me gustan las mascarillas, pero debido a que las amenazas contra los oficiales de ICE han aumentado más de 1.500%, los asaltos reales y las amenazas han subido más de 8.000%, estos hombres y mujeres tienen que protegerse. En cuanto a identificarse, todos tienen carteles que los identifican como ICE, ERO, HCI, DEA, FBI. Así que todos llevan carteles. Así que dejaré que la Casa Blanca y los miembros del Congreso, ya sabes, lo resuelvan. Pero creo que algunas de las peticiones son simplemente... Yo creo... Y claro que luego traen a uno de los suyos, McClary, que es el doctor Marty Makary. Él es comisionado de la FDA. Miren lo que está pasando por ustedes mismos. Alimentos. Con la nueva pirámide alimentaria que hemos presentado, pusimos fin a lo que era una pirámide alimenticia corrupta, con un secreto a voces que jamás mencionaba los alimentos ultraprocesados, los carbohidratos refinados o la importancia de la fibra en esos mismos carbohidratos. Simplemente se trataba de calorías que entraban y calorías que salían. No importaba qué comida chatarra consumieras, era solo una escala calórica, no es un juego de suma cero. Sentados en silencio, atónitos por Donald Trump. Eso es exactamente lo que las tropas en Fort Bragg hicieron. Todo esto al escuchar un discurso fuera de control de parte del presidente de los Estados Unidos, quien terminó sin querer, aparentemente, admitiendo todo. Ok, tenemos que entender todos que Donald Trump ha pasado casi toda su presidencia intentando cambiar fundamentalmente la forma en la que vemos el gobierno, para quién es y cómo se debe de dirigir el mismo. Donald Trump quiere que creas que los controles y equilibrios han desaparecido, que este gobierno es enteramente suyo y que existe únicamente para servir a la clase multimillonaria. Bueno, y esencialmente para servirse a sí mismo y también para enriquecerse a sí mismo. Y que él pueda hacer lo que él quiera para que esto suceda. Que las tropas, que los militares, que todos escuchan únicamente a Donald Trump y a nadie más. Donald Trump busca que no exista una cadena de mando. Donald Trump cree, de verdad, él cree que tiene todo el control. Y eso es lo que, sin darse cuenta, terminó admitiendo frente a una multitud atónita y en silencio. Pero todo comenzó, como siempre, con Donald Trump hablando de sus quejas personales. Miren, por favor.
un voto, ¿sabes? La primera vez que gané, pero ellos dicen que no obtuve el voto popular. Sabes que sí lo hice, lo gané por mucho, pero ellos insisten en que no. Así que cada vez que me presentaban decían, Donald Trump, quien no ganó el voto popular, pero él, ¿sabes? Lo que sea. Esto yo siempre dije, no quiero que eso vuelva a suceder jamás, pero lo logramos. Ganamos absolutamente todo y esto es un... Yo creo que este clip fue muy importante para empezar, especialmente porque es donde Donald Trump empezó, al menos mientras hablaba con las tropas. Ya saben, lo vengo mencionando, pero yo considero que es muy importante. Cuando Donald Trump recibió los campeones de la Stanley Cup en la Casa Blanca, Donald Trump se dio cuenta de lo fuertes y atléticos que eran estos hombres y dijo, vaya, son muy musculosos, pero yo les gano porque tengo el ejército de los Estados Unidos. Y así es como se siente Donald Trump. Siente que el ejército es literalmente suyo. Siente que el ejército respalda su poder personal, que puede utilizarlo como una manifestación física de sus propias inseguridades. Así que Donald Trump vaya a hablar con sus tropas sobre que él ganó aparentemente y que nunca le dieron crédito, y que aparentemente la gente que nunca le dio crédito va a terminar pagando. Y Donald Trump también les dijo, ustedes van a ser quienes se encarguen de que la gente que no me dio crédito pague. Eso es lo que pasa por la cabeza de Donald Trump, y por esa razón Donald Trump decidió atacar al ex gobernador del estado, Roy Cooper. Miren el clip, por favor. Pero queremos mantener esta zona a salvo y no podemos lograr eso sin los líderes y su exgobernador no es precisamente uno de ellos. Sería un desastre si él llegara al poder. Y una de las cosas que acabo de mencionar y que viste al monstruo que mató a una joven ucraniana inocente hace un par de meses de por la espalda, y este fue el hombre, el gobernador, que permitió que este hombre saliera y cometiera ese acto. Nosotros no hacemos eso, nosotros no hacemos eso. Todo el mundo sabía que era un problema. Muchísimos crímenes, uno de los peores historiales que he visto en mi vida. Y ella se sentó, le dieron la cabeza, y eso no va a suceder con Michael Whatley, eso te lo puedo garantizar. Así que solo quiero decirles, es de suma importancia, porque nuestro ejército debe ser protegido, nuestra gente debe ser protegida, y ellos diezmarán a nuestro ejército. Cada vez que entran como republicanos, y muchos republicanos entran, no hacen absolutamente nada al respecto. Ya hago más de lo que nadie jamás ha hecho, ni siquiera cerca. Fue Donald Trump quien negó la ayuda por desastre al estado de Carolina del Norte durante su primer mandato. Por esa razón fue absurdo que los medios permitieran que Donald Trump tenga ese discurso para su narrativa de las elecciones en el 2024. Porque claro, Donald Trump decía que ni Joe Biden ni Kamala Harris estaban respondiendo adecuadamente al desastre absoluto que se causó en Carolina del Norte, que era un estado republicano. Un estado en el que supuestamente tienes a un gobernador demócrata, porque el republicano que el GOP presentó, digamos que él mismo se autodescribió como un nazi. Por lo cual yo considero que esto es lo que es un republicano hoy por hoy. Se podría considerar igual. A mí me sorprende bastante que hayamos pasado la página en este tema, la verdad. Pero no obstante, Donald Trump ha negado varias veces la ayuda por desastres a Carolina del Norte. Y Kristi Noem está reteniendo aproximadamente miles de millones de dólares en fondos de FEMA como rehenes de los estados porque simplemente ella es incompetente en su trabajo. Pero ¿sabes qué? La incompetencia es de toda la administración porque está enfocada en sí misma y ya, en nada más. Donald Trump estaba promocionando la película de Melania antes de hacer su extraña confesión. Miren por favor. Ella hizo una película, es lo más impactante que has visto, es una locura. Felicidades, por cierto, muy bien. ¿Sabes a quién le encanta esa película? A las mujeres. Van a verla 3, 4 veces, eso es lo que escuché, van a verla. GC... De acuerdo, entonces Donald Trump está hablando frente al ejército de los Estados Unidos y más que hablando, diría yo que se estaba jactando de cómo ganó el voto popular en una elección en la que no ganó el voto popular, mintiendo sobre cómo nunca ha perdido una elección, atacando al ex gobernador del estado y elogiando a Melania. Parece que estamos logrando mucho, pero si te quieres dar cuenta exactamente en qué punto está Donald Trump y en qué está pensando exactamente, todo lo que necesitas escuchar es este clip de aquí. Donald Trump habla sobre la forma políticamente correcta en la que solíamos luchar y lo silenciosas que están las tropas. Terminamos con el flagelo de la corrección política en nuestras Fuerzas Armadas. Renombramos el Departamento de Defensa y lo convertimos en el Departamento de Guerra. Piénsenlo bien, ganamos la Primera Guerra Mundial, lo ganamos todo, la Segunda Guerra Mundial y todo lo que hubo antes, durante y un poco después, solo que luchamos de una manera un tanto diferente. Luchamos para ser políticamente correctos. Nosotros éramos una fuerza políticamente correcta con los presidentes. Pero ahora
Contamos con una fuerza verdaderamente significativa y esto lo pueden constatar con las acciones que emprendimos en Irán con los bombarderos B-2. Muchos de ustedes participaron activamente en aquello. Y en cuanto a lo que realizamos hace poco en Venezuela, nadie en absoluto había presenciado un acontecimiento de tal magnitud. Para mí, Donald Trump pensó que era un momento en el que las tropas iban a terminar diciendo: sí, Donald Trump, ya no luchamos de la forma políticamente correcta. Es como cuando Pete Hegseth, el secretario de Defensa de Estados Unidos, dice: nos estamos deshaciendo de los barbudos y de los raritos. O ya saben, cualquier clase de discurso pésimo que da Pete Hegseth. Pero bueno, la razón por la que yo creo que esta es la confesión más importante que Donald Trump podría hacer es que de la forma políticamente correcta de la que habla, pues sobre cómo luchamos después de la Segunda Guerra Mundial, eran las reglas y regulaciones de guerra de la ONU. No eran unas reglas políticamente correctas insignificantes. Esto fue después de que aniquiláramos en un abrir y cerrar de ojos a decenas de miles de personas, a cientos de miles de personas cuando bombardearon Berlín. Y por supuesto que esto fue hecho para derrotar a los fascistas. Creo que tal vez deberíamos de pensar en esto ahora. Decimos como mundo que tal vez deberíamos de tener ciertas reglas sobre el cómo luchamos, cómo llevamos a cabo la guerra. Reglas que, diría yo, es importante señalar que el gobierno israelí evidentemente está violando. Pero sabes, a Donald Trump parece no importarle en absoluto esto. ¿Y por qué yo considero que esta es una gran confesión de Donald Trump? Es porque Donald Trump dice: bueno, ya no estamos haciendo esta guerra políticamente correcta. ¿Qué significa esto? Que Donald Trump ve el poder militar estadounidense como exclusivamente suyo. Donald Trump dijo que él no se siente gobernado exclusivamente por ninguna regla de guerra. Donald Trump dijo, como ha dicho antes, que él solo se guía por su propia moralidad. Y de hecho, según él basa sus decisiones de política exterior en su propia moralidad. Y Donald Trump se ha encargado de demostrar esto una y otra vez. Y Pete Hegseth también es un criminal de guerra. Un criminal de guerra en conjunto con Donald Trump, claro. Porque ya no creen en una guerra políticamente correcta. De nuevo, la cual fue establecida después de crímenes horribles. Crímenes horrendos que se cometieron a lo largo de la historia. Y Donald Trump terminó diciendo: bueno, ya no vamos a hacer eso. Esta es una confesión muy fuerte viniendo de un hombre que está pensando seriamente en poner agentes del ICE y de la patrulla fronteriza afuera de los lugares de votación en las elecciones de medio término. Todo esto para asustar a las personas y que no voten. Ese es Donald Trump. Donald Trump está diciendo que olviden las reglas de guerra en el escenario mundial, pero también está pidiendo que las olviden en casa, en el país. Quiero que vean lo que Alexandria Ocasio-Cortez tuvo que decir. Miren el clip, por favor. Sí. Eso es absolutamente correcto. Sabes, creo que una de las conexiones y relaciones que menos se discuten, sobre todo en el ámbito de los valores, es el hecho de que creo que estamos viendo una situación económica a nivel global en todo el mundo, incluyendo en los Estados Unidos, donde los niveles extremos de desigualdad de ingresos conducen a la inestabilidad social y, en cierto sentido, impulsan el autoritarismo, el populismo de derecha y políticas internas domésticas sumamente peligrosas. Y eso es una consecuencia directa no solo de la desigualdad de ingresos, sino del fracaso de las democracias durante décadas en cumplir sus promesas. El fracaso en ofrecer salarios más altos, salarios mucho más altos. El fracaso en poner freno a las grandes corporaciones. ¿Sabes? Se acaba de hacer un comentario sobre el tema del antimonopolio. En los Estados Unidos, la ley antimonopolio fue y sigue siendo un valor fundamental y esencial, no solo porque el ascenso de los monopolios genera el abuso de poder en las corporaciones y un excesivo poder de mercado, sino porque existe un nivel de concentración de mercado y consolidación empresarial donde una compañía masiva puede llegar a ser tan grande que el poder consolidado puede rivalizar con el poder de los estados-nación. En las democracias tenemos líderes que son elegidos por el pueblo, pero en corporaciones gigantescas que empiezan a devorar el sector público, a acaparar el gasto, son ellas las que empiezan a dictar las normas. Y estamos empezando a ver esto con parte de la clase multimillonaria que impone su voluntad en la política nacional y también en la política global. Por lo tanto, es de la más alta y urgente prioridad que organicemos adecuadamente nuestra situación económica y que proporcionemos beneficios tangibles y materiales a la clase trabajadora, o de lo contrario, nos veremos abocados a un mundo mucho más aislado, gobernado por regímenes autoritarios que tampoco ofrecen soluciones ni mejoras a la gente trabajadora. Asegurarse de derrotar a Donald Trump no se basa únicamente en asegurarnos de ganar en las elecciones que vienen en 2 años.
Ya saben, las elecciones presidenciales de 2028. Donald Trump es un síntoma, ¿verdad? Entendemos que Donald Trump no es toda la enfermedad. La razón por la que pudo afianzarse es por la ansiedad económica. Ansiedad económica que sienten todos los estadounidenses. Y en gran parte también por la estupidez de todo el país. La forma en la que hemos permitido que las instituciones se rompan. Y el hecho de que, la verdad, las hayamos roto nosotros mismos. Así que yo creo que el hecho de que Alexandria Ocasio-Cortez haya hablado de esto como que fuera, o mejor dicho, basándose en la desigualdad económica, me parece que lo abordó de forma perfecta, de una forma increíble, de una forma en la que se tiene que abordar. Yo creo que es una observación muy aguda de la que tenemos que estar hablando. Y yo creo que también Estados Unidos debería de dejarle claro a todo el mundo que aún pueden confiar en ellos. Y Gavin Newsom, el gobernador de California, y quien por supuesto ha estado en todas partes, estuvo en Davos, también estuvo en Argentina, justo en la COP50, y ahora está confrontando aquí mismo a Donald Trump. Miren por favor. Donald Trump es algo temporal. Él se habrá ido en tan solo 3 años. California, por su parte, es un socio estable y de total confianza en este ámbito tan crucial y es de suma importancia que la gente comprenda la naturaleza inherentemente transitoria de esta administración actual, especialmente en lo que respecta al tema del cambio climático y las políticas climáticas. Saben, existen ciertos demócratas que demuestran el poder que tienen. Yo siempre te lo he dicho y te lo repito hasta el día de hoy. Para mí, el mejor candidato presidencial que va a existir del Partido Demócrata va a ser Gavin Newsom, sinceramente. Donald Trump está perdiendo los estribos por completo mientras todo el estadio en Inglewood, Los Ángeles, estalló en una ovación de pie para el expresidente Barack Obama. Donald Trump evidentemente perdió por completo la batalla cultural. Todo el mundo apoya en este momento al presidente Barack Obama. Esto es con lo que Donald Trump sueña. Con tener una ovación de pie, con que te sigan queriendo aunque ya no seas el presidente. Donald Trump, ¿de verdad tú crees que ibas a distraer de los archivos de Jeffrey Epstein cuando públicamente apareces más de 38,000 veces ahí? Publicando fotografías de los rostros del expresidente Barack Obama y Michelle Obama sobre cuerpos de simios. ¿Y pensaste que el pueblo estadounidense sencillamente se iba a distraer por eso? Los Obama no se insultan y te han llamado payaso. Y sabes, los Obama sí reciben una ovación de pie. Una ovación de pie mientras están jugando estrellas de la NBA. Solo tienes que verlos en la pantalla gigante mientras estaban recibiendo esta ovación. Ahora quiero que veas esta ovación de un ángulo distinto. Y esto fue lo que el expresidente Barack Obama publicó hace unos días en San Valentín. Celebré el día de San Valentín con mi eterna compañera de baile. Te amo, Michelle. Y esto es lo que publicó la ex primera dama Michelle Obama. Mis antiguos compañeros de equipo, dentro y fuera de la cancha. Veamos qué publica un Donald Trump en San Valentín. Oh, publicó este ataque contra Bill Maher. Parece escrito por un lunático. Quiero leerlo. Dice algo como: Bill Maher vino a mí y dijo que yo le iba a caer bien. Y se veía muy nervioso. Pero luego, Bill Barr terminó destrozándome en televisión. Y luego le dije, amigo, cállate. Y luego Donald Trump dice, y le dije a Canadá, van a perder en hockey sobre hielo, porque China les va a robar sus hockey sobre hielo. Y claramente estaba bromeando sobre eso. Donald Trump de verdad tiene que conseguirse de urgencia una vida o algo que hacer, porque si le permite que siga publicando cosas así, va a dejar en más vergüenza a todo el país. Evidentemente Donald Trump está desquiciado, es un racista, es un criminal convicto. Y en este punto ya se ha demostrado que es un... También se ha comprobado que es un fraude, un farsante. Incluso ahora mismo en varias revistas dicen que Donald Trump está encubriendo, ya saben, a estos agresores de menores. Solo tienen que darse cuenta de que el nombre de Donald Trump aparece más veces en los archivos de Jeffrey Epstein que el nombre de Harry Potter en los libros de Harry Potter. O aparece más que el nombre de Jesús en la Biblia. ¿Y qué estamos descubriendo también? Estamos descubriendo más referencias de Donald Trump en los archivos de Jeffrey Epstein. Por ejemplo, ¿qué tal este correo electrónico? ¿Han visto este? Enviado el 8 de junio del 2018. Es de Jeffrey Epstein a un tipo llamado Andrés Serrano, un artista. Esto es lo que escribe Jeffrey Epstein. Una Madonna en camino en lugar de una foto de tortura. Quizás un retrato mío en su lugar. Presentación de Trumpville. Fotos de tortura. Presentación de Trumpville. ¿Qué tal esto de William Ridley? Un investigador privado para Jeffrey Epstein. 18 de abril del 2011. Antes de llamar a Donald Trump con respecto a Virginia, ¿hay alguna alternativa? ¿Qué tal este correo de Jeffrey Epstein a la hija de Jess Stanley, ex alto banquero de JP Morgan? Luego se convirtió en CEO
de Barclays. Epstein estaba hablando con Jess y Stanley renunció avergonzado de Barclays cuando se descubrieron sus conexiones con Jeffrey Epstein. Y esto es Jeffrey Epstein escribiendo a la hija de Jess Stanley. Podrías preguntarle a tu papá si le gustaría ser considerado para el tesoro. O sea que le estaba preguntando a la chica si le podía decir a su papá si quería ser el secretario del Tesoro de Estados Unidos. Porque aparentemente Jeffrey Epstein estaba involucrado con Steve Bannon en la selección del gabinete de Donald Trump. Y quería que este hombre sea el secretario del Tesoro. Y luego la hija de Stanley dice, acabo de hablar con él. Todavía no, pero gracias. Así es como se eligió el gabinete de Donald Trump, por cierto, con Jeffrey Epstein. Ahora, volvamos rápidamente con Barack Obama. Les recuerdo que él recibió una ovación de pie. Quiero mostrarles ahora una entrevista que tuvo el expresidente Barack Obama con un youtuber, un influencer muy importante llamado Brian Tyler Cohen. Barack Obama habla sobre cómo Donald Trump publica esta foto de él en un cuerpo de simio. Y esto es lo que dice Obama, que todavía ve mucha esperanza. Miren, por favor. Pero antes que nada, considero que es fundamental reconocer que la gran mayoría de los ciudadanos estadounidenses encuentran este tipo de comportamiento profundamente inquietante. Es cierto que esto atrae la atención. La verdad es que es una distracción, Pete, pero... Sabes, mientras viajo por el país y mientras tú viajas por el país, uno conoce gente que aún cree en la decencia, la cortesía, la amabilidad. Y hay una especie de espectáculo de payasos que está ocurriendo en las redes sociales y en la televisión. Y lo que es realmente cierto es que no parece existir vergüenza alguna al respecto de esto entre aquellas personas que antes solían pensar que uno debía mantener cierto nivel de decoro y un sentido de la corrección y la decencia y un profundo respeto por el cargo que ocupaban. ¿No es así? Así que eso se ha perdido. Pero la razón por la que señalo que no creo que la mayoría del pueblo estadounidense apruebe esto es porque en última instancia la respuesta vendrá del pueblo estadounidense. Y acabamos de ver esto en Minnesota, en Minneapolis. El expresidente Barack Obama publicó esto viendo el juego de las estrellas de la NBA y el equipo de los Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Invierno. Queda claro que el deporte, el arte y hasta la música tienen el poder de unirnos, construir comunidad y recordarnos nuestra propia humanidad. Puede unir al mundo, pero justo ahora estamos en plenos Juegos Olímpicos. Conviene recordarnos, como ya vimos en París, que kan de watan kam de es en wak es waxe es one word in Paris y los equipos serbios y los equipos franceses y uno recuerda lo que el Dream Team hizo para inspirar todo aquello. Y viste a los aficionados franceses cuando Steph metía esos triples y están enfadados, pero no pueden estar demasiado enfadados porque es algo tan... Es arte y es alegría y nos une a todos ver la excelencia humana de esa manera. ¿Sabes? Eso es... Solo los deportes y la música y las artes pueden hacer eso. Pausa. Para unirnos, para recordarnos nuestra humanidad común. Pausa, eso es, ¿sabes? Algo que queremos preservar y sobre lo que queremos construir. Y hubo este testimonio increíble donde Anthony Edwards habló con franqueza sobre lo que significa jugar enfrente de Barack Obama. Como dice esta cuenta, ¿se imaginan algún atleta sintiéndose orgulloso o hablando así de Donald Trump? Sé que ya lo conocías, pero el presidente Obama estuvo aquí, los Obama estuvieron aquí. ¿Eso te dio alguna motivación extra para jugar más duro esta noche? Sí, claro que sí. Siempre hay que dar un buen espectáculo para él es mi persona favorita en todo el mundo. Ayer estuvimos pasando el rato, él y yo. Me lo pasé muy bien ayer, así que le dije que le iba a dar un gran espectáculo. Mientras tanto, Donald Trump pasó su fin de semana jugando golf. Ese es Donald Trump con Liz Truss, la ex primera ministra del Reino Unido, que básicamente hundió los mercados del Reino Unido. Así que sí, en esta foto podemos ver a dos perdedores. Y hablando de dos perdedores, o tal vez 3 perdedores, o tal vez 4 perdedores, aprendimos que el Dr. Oz terminó invitando a Jeffrey Epstein a una fiesta de San Valentín. Así que tenemos a Howard Lutnick llevando a niños, a sus propios hijos,
a la isla de Jeffrey Epstein. Al Dr. Oz lo tenemos invitando a Jeffrey Epstein a una fiesta de San Valentín. De nuevo te lo tengo que repetir, la Casa Blanca es el centro de todo este acto criminal que gira sobre el eje de Jeffrey Epstein. Y luego, como ya saben, Donald Trump publicó una lista falsa de Jeffrey Epstein, ¿verdad? De hecho, en un par de videos atrás hablé de esto. Conocen la historia de que el Departamento de Justicia publicó lo que dijeron que era la lista de personas políticamente expuestas y para enturbiar aún más las aguas, pusieron el nombre de Donald Trump y de personas que realmente estuvieron involucradas de mala manera con Jeffrey Epstein. Pero luego incluyeron nombres como Janis Joplin, Elvis Presley, Marilyn Monroe. Simplemente pusieron esos otros nombres para tratar de que las personas piensen tal vez por un segundo que los archivos de Jeffrey Epstein son falsos. Quiero decir, esto es realmente una conducta totalmente despreciable y horrible también por parte de este régimen. También aprendimos que Steve Bannon y Jeffrey Epstein estaban trabajando tras bastidores con otros en el régimen de Donald Trump para derrocar al anterior Papa Francisco. Y estaban encontrando formas de, ya saben, chantajear y perseguir al anterior Papa Francisco. Quiero decir, no puede ser más despreciable que esto. ¿Y cuál fue la publicación de Donald Trump el fin de semana? Él dice que los demócratas se niegan a votar por la identificación del votante. La razón es simple. Quieren seguir haciendo trampa en las elecciones. Habrá identificación del votante para las elecciones de medio término, sea aprobado por el Congreso o no. Y luego, durante el fin de semana, también vimos a Kristi Noem diciendo, bueno, vamos a ir tras ciertos votantes. Vamos a perseguir a estos votantes. ¿Recuerdan a Kristi Noem diciendo esto? Así es como Tom Homan respondió. El secretario del DHS, Noel, hizo algunas declaraciones sobre las que el líder demócrata Schumer acaba de hablar antes en el programa. Y quiero que las escuchen. Podría ser una de las cosas más importantes en la que debemos confiar y asegurarnos de que sea fiable y que al llegar el día de las elecciones hayamos sido proactivos para garantizar que las personas correctas voten, eligiendo a los líderes adecuados para dirigir este país. ¿Qué quiere decir entonces cuando dice elegir a los líderes correctos? ¿Eso no es realmente el cumplimiento de la ley migratoria o responsabilidad del DHS? No lo sé, esa sería una pregunta para la secretaria. Si tuviera que adivinar, probablemente que sabes, solo aquellos que son legalmente elegibles para votar lo harían, pero yo no he hablado con la secretaria sobre esas declaraciones. Eso sería algo que ella tendría que responder. Y simplemente aquí hay más manipulación por parte del zar de las fronteras. Este es Tom Homan y esto fue el fin de semana. Ellos cuando dicen que paren el perfil racial, eso simplemente no está ocurriendo. Quiero decir, sabes, ahí se detendrá brevemente e interrogará a alguien, lo cuestionará basándose en sospecha razonable. No tiene nada que ver con el perfil racial. En cuanto a la mascarilla, mira, sabes, a mí tampoco me gustan las mascarillas, pero debido a que las amenazas contra los oficiales de ICE han aumentado más de 1500%, agresiones reales y amenazas han subido más de 8000%, estos hombres y mujeres tienen que protegerse. En cuanto a identificarse, todos tienen carteles que los identifican como ICE, ERO, HSI, DEA, FBI, así que todos tienen pancarta. Así que dejaré que la Casa Blanca y los miembros del Congreso, ya sabes, lo resuelvan entre ellos, ¿no? Pero creo que algunas de las peticiones son simplemente, yo creo que son bastante irrazonables. Aquí les quiero mostrar otro clip que pasó el fin de semana. No era. ¿Qué tiene de malo obtener una orden judicial para entrar en propiedad privada? Eso no es lo que la ley federal exige. El propio Congreso redactó la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que otorgó poder mediante una orden administrativa para arrestar a alguien, y eso es lo que está establecido en el Estatuto Federal. Así que si el Congreso quiere que eso cambie, entonces el Congreso puede legislar, pero ahora mismo ICE está actuando dentro del marco de los estatutos federales promulgados por el Congreso y firmados por un presidente. Bueno, si no recuerdo mal, usted había dicho anteriormente que las órdenes judiciales eran necesarias para realizar búsquedas. ¿Ha habido un cambio en la política en el sentido de que ahora el ICE puede operar con estas órdenes administrativas que son emitidas por su propio personal? ¿Por qué cambió de parecer? Es decir, claramente en un momento, al menos, usted estuvo de acuerdo en que eso era necesario. No he cambiado de opinión. Lo que entiendo, y no fui parte de las discusiones, es que el Departamento de Justicia interpretó esa ley diciendo que en ciertas circunstancias una orden administrativa para alguien que ya tiene una orden final de expulsión ya tuvo el debido proceso emitido por un juez federal. Pueden entrar a una propiedad, No soy parte de esa discusión, pero esa es la directriz del Departamento de Justicia. Los líderes mundiales acaban de hacer que sea mucho más difícil para Donald Trump evitar preguntas sobre la rendición de cuentas en torno a Jeffrey Epstein. Y esto ocurre mientras todos estaban en Múnich
en una conferencia sobre seguridad mundial. Todo esto mientras Donald Trump y su gabinete evidentemente estaban ausentes. Claro, llenando este espacio vacío dejado por Donald Trump y sus trabajadores, estaban demócratas como Alexandria Ocasio-Cortez y también el gobernador de California, Gavin Newsom, a quienes probablemente las personas que asistieron a Múnich estaban más entusiasmadas de ver que a Donald Trump y su gabinete, sinceramente. Tenemos que recordar que el año pasado, cuando pasó esta misma reunión, fue J.D. Vance y nadie se llevó una buena experiencia con él. Tenemos que recordar que J.D. Vance sermoneó a Europa por mantener su libertad de expresión limitada, según él. Él decía, y cito, que Reino Unido y Francia cerraban el paso a sus ciudadanos y los silenciaban. Ahora, considerando que todos sabemos lo que ha pasado o cómo ha venido desarrollándose todo este año, estas palabras de J.D. Vance son tan hipócritas, ¿verdad? Ya que J.D. Vance y básicamente todo el gabinete de Donald Trump y el mismo Donald Trump han utilizado todo su poder para encubrir los archivos de Jeffrey Epstein. Pero como te dije al principio, los líderes mundiales están haciendo que sea realmente difícil para Donald Trump lograr que este encubrimiento continúe por un tiempo indefinido. Y esto ocurre mientras que un líder de Estados Unidos, Ro Khanna, les pedía específicamente hacer eso. Este fin de semana, los políticos más poderosos, los líderes tecnológicos y financieros, todos se dirigen a Múnich para su conferencia anual. El año pasado, el vicepresidente Vance desafió a los líderes de Múnich sobre la libertad de expresión. Este año se enfrentan a un desafío mucho mayor. Estos líderes necesitan enfrentar a la clase Epstein. En Gran Bretaña, la monarquía tiene que dar explicaciones sobre lo que sabía del expríncipe Andrés y si se va a proceder con un enjuiciamiento. El gobierno británico también debe rendir cuentas por Peter Mandelson. La princesa noruega, por su parte, debe responder sobre sus conexiones y afiliaciones con Epstein. En Austria y en Suecia, los gobiernos deben rendir cuentas por la relación que mantienen con un individuo condenado por pedofilia. Y en los Estados Unidos de América, que está enviando la delegación más grande a Múnich, necesitamos dar explicaciones por miembros del gabinete que estuvieron afiliados con el convicto y necesitamos dar explicaciones por algunas de las más grandes élites en tecnología, en finanzas, en Hollywood, que iban a la isla de Epstein sabiendo que había siendo... Espero que en Múnich haya mucha conversación sobre cómo haremos rendir cuentas a esta clase Epstein. Eso es lo que deberíamos estar haciendo. Deberíamos estar liderando al mundo en la rendición de cuentas por los crímenes cometidos por Jeffrey Epstein y llevados a cabo por cada uno de sus cómplices. Pero en cambio estamos literalmente escondiéndonos de esa conversación. ¿Ustedes creen que es una coincidencia que Donald Trump no quiera estar en Múnich? Que no quiera a J.D. Vance ahí mientras que los líderes mundiales avanzan en la rendición de cuentas para aquellos en sus gobiernos pasados y presentes que estuvieron involucrados con Jeffrey Epstein. ¿Tú crees que mientras esto sucede Donald Trump quiere a Howard Lutnick o a Scott Benson? O tal vez a J.D. Vance ahí. Yo les puedo asegurar que absolutamente no. Estas personas están muy conectadas dentro de los círculos de Jeffrey Epstein. Esto de la clase Epstein a la que se refiere Ro Khanna, y es por esa razón que Donald Trump ha tenido que esconderse. Y es por esa razón también que Donald Trump ha perdido a otro de sus grandes portavoces, Joe Rogan, quien dijo esto antes de que los líderes mundiales hagan su movimiento que tiene en pánico a Donald Trump. Así que sabemos que el sultán Ahmed bin Sulaiman Suljem le envió el video de tortura a Epstein. Esto fue en 2009. Entonces Epstein decía, ¿dónde estás? ¿Estás bien? Me encanta el video de tortura. Madre mía. Estoy en China. Estaré en Estados Unidos la segunda semana de mayo. ¿Pero qué demonios, hombre? ¿Y por qué su nombre está censurado? ¿Por qué tu nombre sería censurado si no eres una víctima? O sea, esto es lo más loco de todo esto. O sea, ¿cómo es que censuran a algunas personas y a otras no? ¿Qué es esto? Esto no está bien. Nada de esto es bueno para esta administración. Se ve jodidamente terrible. Parece terrible. Cuando incluso Joe Rogan continúa hablando de Jeffrey Epstein, sin importar cuánto Donald Trump se haya esforzado por desviar la atención de este tema, o sin importar cuántos invitados hayan ido a su podcast, que por cierto son muchos, invitados que eran amigos de Jeffrey Epstein. Tenemos que recordar que Elon Musk, quien ha ido a podcast de Joe Rogan, también es una persona que le ha rogado, y se ha comprobado por correos electrónicos que le ha rogado a Jeffrey Epstein para asistir a la isla, para tener estas fiestas
caóticas con él. Creo que es imposible ignorar que personas como Peter Thiel, quien ha hecho varias apariciones en el podcast de Joe Rogan, este tipo era increíblemente cercano con Jeffrey Epstein. Él hablaba de desestabilizar al mundo únicamente para su beneficio financiero. Y obviamente Joe Rogan no es que sea el mejor tipo, pero que él hable de cómo en el 2017 dijo ni hablar a una reunión con Jeffrey Epstein y que aún así dé concesiones a estos multimillonarios que evidentemente sabían mucho más que él, para mí al menos termina siendo completamente ridículo. Todas estas personas lo sabían y la verdad, ese es el punto. Estas personas lo sabían y por ende estas personas están involucradas directamente con Jeffrey Epstein, entonces deberían sí o sí de rendir cuentas. Eso es lo que los líderes de Europa están haciendo ahora mismo. Y estas realmente son malas noticias para Donald Trump. Quiero hablar de algunos ejemplos para luego entrar en por qué el amigo del príncipe William renuncia por el video de Jeffrey Epstein. Un ejecutivo emiratí con vínculos con el príncipe Williams ha dejado su cargo como presidente de una empresa de logística multimillonaria tras revelaciones de su estrecha relación con Jeffrey Epstein. El ex primer ministro de Noruega ha sido ahora acusado de corrupción vinculada a Jeffrey Epstein. El hombre que lideró previamente Noruega en los años 90 había estado protegido por la inmunidad diplomática que venía con su trabajo en el Consejo de Europa, pero ese privilegio ha sido revocado. Estos son solo dos ejemplos notables, mientras las revelaciones de Jeffrey Epstein han derribado a figuras prominentes en Europa, mientras que el impacto en Estados Unidos es más silencioso. Un príncipe, un embajador, diplomático de alto rango, políticos importantes, todos derivados por los archivos de Jeffrey Epstein y todos en Europa en lugar de los Estados Unidos. La agencia AP escribe: el enorme tesoro de documentos de Jeffrey Epstein publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha enviado ondas de choque a través de las élites políticas, económicas y sociales de Europa, dominando los titulares, terminando carreras y expoliando investigaciones políticas y penales. El ex embajador del Reino Unido en Washington, Peter Mandelson, fue despedido y podría ser enviado a prisión. El primer ministro británico Keir Starmer enfrenta una crisis de liderazgo por el nombramiento de Mandelson. Figuras de alto rango han caído en Noruega, Suecia y Eslovaquia, e incluso antes de la última tanda de archivos de Jeffrey Epstein, habremos visto a otro Andrew Windsor, hermano del rey Carlos III, que perdió sus honores, su título principesco y su mansión financiada por los contribuyentes. Rod Ford, profesor de ciencia política de la Universidad de Manchester, dijo en Gran Bretaña: si estás en estos archivos, es inmediatamente una gran noticia. Me sugiere que tenemos medios de comunicación más funcionales. O si eso no es cierto, tenemos una estructura de rendición de cuentas más funcional y todavía hay un grado de vergüenza en la política. En el sentido de qué dirá la gente. Esto no es aceptable. Esto simplemente no se hace. Dijo que Starmer despidió a Mandelson en septiembre por revelaciones anteriores sobre sus vínculos con Jeffrey Epstein. Ahora la policía británica está investigando si Mandelson cometió mala conducta en cargos públicos al pasar información gubernamental sensible a Jeffrey Epstein. Starmer se ha disculpado con las víctimas de Jeffrey Epstein y se ha comprometido a publicar documentos públicos que mostrarán que Mandelson mintió cuando estaba investigando para el puesto de embajador. Sin embargo, puede que no sea suficiente para detener a los legisladores furiosos, que intentan expulsar al primer ministro de su cargo por falta de juicio. Europa en este punto está revuelta por los problemas que tienen los líderes relacionados con Jeffrey Epstein. Personas que intercambiaron mensajes con Jeffrey Epstein, que cometieron crímenes junto a Jeffrey Epstein. ¿Y dónde está esa rendición de cuentas en los Estados Unidos? Yo creo que decir que la rendición de cuentas de parte de Estados Unidos ha fallado es algo claro, es algo evidente. Pero hay muchas cosas que pueden atribuirse al hecho de que los medios hayan fallado abruptamente a la hora de cubrir esto. Y creo que el hecho de que los líderes europeos estén avanzando en este momento, avanzando me refiero a despidos, a revocación de inmunidades, peticiones de investigación, investigaciones reales y publicaciones de documentos, son cosas muy importantes en este momento. Pero Donald Trump odia esto, odia ver la presión que los propios ciudadanos están ejerciendo, presión sobre líderes mundiales. Y también cómo estos están respondiendo a la presión de manera real. Esto realmente es muy aterrador para Donald Trump. Ahora, no se atrevan a pensar ni por un solo segundo que esa no es ciertamente parte de la razón por la cual no hay presentación de los Estados Unidos en Múnich en este momento. No hubo presentación por parte de los Estados Unidos en Múnich. Donald Trump evidentemente no quería que ningún miembro de su administración o de su gabinete responda ninguna pregunta. Pero saben, Europa realmente sí está respondiendo. Y yo considero que la parte mediática de esto es muy importante. Y claro, como alguien que forma parte de los medios independientes y que realmente esté interesado
en los medios, y como de hecho considero que muchos medios han arruinado a Estados Unidos en cierta forma, hay muchos ejemplos de cómo hemos fallado, incluso por parte de aquellos que yo diría que sí quieren ver rendición de cuentas. Yo no creo que, por ejemplo, a Jesse Walters le importe realmente. Obviamente a Laura Ingraham tampoco le importa. Obviamente Joe Rogan le da igual todo esto. No lo sé, pero cuando hablas de alguien como por ejemplo Kristen Welker, y odio enseñarme con ella, pero esto no me gustó. Y lo veo de hecho en CNN todo el tiempo. Pero me queda tan mal el hecho de que ella diga, hey, tenemos que recalcar que el hecho de que hayas estado en los archivos de Jeffrey Epstein no te convierte directamente en un criminal. Eso la verdad a mí me irrita. La verdad, más que irritarme, me molesta, porque ¿por qué concederle tanta gracia, tanto perdón a las personas que están involucradas, que estuvieron involucradas con Jeffrey Epstein? ¿Por qué le estamos dando el beneficio de la duda a estas personas? Que Joe Rogan diga que en el 2017 no se quería juntar y ni quiso entrevistar a Jeffrey Epstein porque en palabras de él es un tipo asqueroso, y que tenga también un cronómetro en la cabeza que le indique también todos los multimillonarios que pasaban mucho tiempo con Jeffrey Epstein y que cometían crímenes atroces con él, que fueron un montón de veces a su podcast. O sea, está queriendo decir que todos estos tipos como Elon Musk, como Mark Zuckerberg o estas personas que fueron a la isla, tú afirmas que ellos no hicieron nada malo. Lo mismo con Howard Lutnick. Tenemos que recordar que este hombre había dicho que en el 2005 se enteró de que Jeffrey Epstein era asqueroso, malvado, vil, y según él nunca más los vio. Pero en el 2012 él fue a la isla de Jeffrey Epstein y no solo, fue con sus hijos. Eso quiere decir que ya sabía 7 años atrás que Jeffrey Epstein era un delincuente, ya saben qué tipo de delincuente, y aún así decidió que era perfecto ir con sus hijos y su esposa a la isla de Jeffrey, donde se cometieron crímenes atroces. Pero bueno amigos, eso es lo que está pasando ahora en Estados Unidos. La triste realidad es que el país está sufriendo, las personas están sencillamente necesitando que el presidente, que su administración trabaje, y no están recibiendo esto. Lo único que están recibiendo es un presidente que se enfoca en cómo ganar más dinero y en cómo poder encubrir los crímenes atroces en los que está involucrado tanto él como las personas dentro de su administración, como sus más grandes donantes. Y saben, si este video les gustó, por favor háganmelo saber en los comentarios. Les recuerdo que si les gusta contenido de política estadounidense, sin censura, noticias reales, les va a encantar suscribirse al canal. Y les tengo un reto. Si ustedes me presentan un medio de televisión tradicional, o sea, que salgan a televisión, que hable de estos temas, me lo pueden poner en los comentarios, yo les voy a responder y me van a ganar. Pero yo creo que no hay. He buscado, pero medios que hablen en televisión de esto no hay. Sin nada más que decir, mi nombre es José Alvarado, soy economista y estoy comprometido con informarte diariamente. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.